Tú no deberías estar comiendo aquí. La voz de Valeria atravesó el restaurante como un latigazo. Los cubiertos se detuvieron en el aire. Las conversaciones murieron. Hasta la música de fondo pareció bajar su volumen. Todos los ojos se volvieron hacia nuestra mesa, hacia mí, hacia la mujer de 71 años que había osado sentarse en una cena que aparentemente no merecía. Esta mesa es para mis invitados, continuó ella, con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. No para cualquiera. Yo no me moví. No temblé. No bajé la mirada. Solo sostuve mi vaso de agua, el único objeto que había frente a mí en esa mesa llena de platos exquisitos, y observé cómo mi nuera disfrutaba de su momento de poder. Carlos, mi hijo, mi único hijo, permanecía en silencio a mi lado. Su mirada fija en su plato de carne, como si el diseño de la salsa fuera lo más fascinante del mundo. El mesero que había estado a punto de acercarse a mí se detuvo en seco. Miró a Valeria, luego me miró a mí, y finalmente retrocedió con la bandeja de pan que probablemente iba a ofrecerme. Qué considerado de su parte, pensé con ironía. Al menos él había tenido la intención. Valeria levantó su copa de vino, un tinto caro que brillaba bajo las luces del restaurante, y brindó con la mujer sentada frente a ella. Renata Vallejo, esposa de uno de los socios de negocios de Carlos. Una mujer que me había conocido años atrás, que había cenado en mi casa, que había comido de mi comida casera. Ahora me miraba con una mezcla de lástima y alivio, agradecida de no ser ella la humillada de la noche. Por las nuevas oportunidades, dijo Valeria alzando su copa más alto, y por saber reconocer quién merece estar en nuestras vidas. Todos brindaron. Menos yo, por supuesto. No tenía nada con que brindar excepto mi agua tibia. Escuché el tintineo de las copas, el murmullo aprobatorio de los invitados, y sentí como el peso del silencio de Carlos se hacía más pesado a mi lado. Mi hijo, el hombre que yo había criado sola después de que su padre muriera, no dijo una sola palabra en mi defensa. Pero ellos no lo sabían. No podían saberlo. Mientras Valeria saboreaba su momento de triunfo, mientras Carlos evitaba mi mirada como un cobarde, mientras los invitados fingían no sentirse incómodos por la anciana relegada al extremo de la mesa, yo pensaba en algo completamente diferente. Pensaba en la carpeta marrón que estaba escondida debajo de mi colchón. En las grabaciones de audio guardadas en un teléfono que ellos no sabían que yo tenía. En las conversaciones que había escuchado sin que ellos lo supieran. En los documentos que había fotografiado mientras ellos creían que yo dormía mi siesta de anciana inútil. Pensaba en César Olivares, el abogado que había sido vecino nuestro hacía 20 años, cuando Carlos apenas era un adolescente. El mismo César al que yo había dado de comer durante meses cuando él era un estudiante sin dinero. El mismo que ahora era uno de los abogados más respetados de la ciudad. El mismo que me había dicho por teléfono, apenas 3 días atrás: señora Inés, no se preocupe. Cuando llegue el momento, ellos van a desear nunca haberla subestimado. Así que me quedé sentada en mi silla, tomando sorbos pequeños de mi agua, mientras ellos devoraban sus langostas y sus cortes importados. Los observé reír, brindar, celebrar lo que ellos creían que era su victoria. Valeria pidió un postre de chocolate que costaba $40. Carlos asintió a todo lo que ella decía, como un perro entrenado. Los invitados comentaban sobre sus próximas vacaciones, sobre inversiones, sobre propiedades. Y yo solo pensaba, ellos no saben que yo ya lo tengo todo preparado. Nadie notó cuando alcé mi mano para pedir la cuenta. Nadie prestó atención cuando saqué mi propia cartera, esa vieja cartera de cuero que había sido de mi esposo. Nadie se dio cuenta cuando dejé sobre la mesa suficiente dinero para cubrir mi vaso de agua y una propina generosa para el mesero que había intentado ser amable. Me puse de pie despacio, con la dignidad que 71 años de vida me habían enseñado. Mi silla hizo un pequeño ruido contra el piso. Carlos levantó la vista por primera vez en toda la noche, sorprendido. Valeria dejó de hablar a media frase. Los invitados me miraron con curiosidad. Disculpen, dije con voz clara, firme, sin temblores ni lágrimas. Tengo que retirarme. Mañana tengo una reunión importante muy temprano. Valeria rió. Una risa corta, despectiva. ¿Una reunión? ¿Tú? Por favor, Inés, no seas ridícula. Yo sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que sentí hasta los huesos. Sí, Valeria. Una reunión.
Con mi abogado. Creo que tú y Carlos también deberían considerar buscar uno pronto. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era incómodo. Era helado. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Carlos se puso pálido, sus nudillos blancos alrededor del tenedor. Renata Vallejo dejó su copa a medio camino de sus labios. No esperé respuestas. No necesitaba ver sus caras de confusión convertirse en pánico. Todavía no. Eso vendría después. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla, me lo coloqué con cuidado, y caminé hacia la salida del restaurante con la espalda recta y la cabeza en alto. Detrás de mí, escuché el murmullo comenzar. Las preguntas susurradas. La voz alterada de Valeria tratando de reír como si todo fuera una broma. La voz baja de Carlos preguntando qué había querido decir yo con eso. Pero yo seguí caminando. Crucé el restaurante sintiendo cada mirada clavada en mi espalda. Empujé la puerta de cristal y salí a la noche fresca. El aire entró en mis pulmones como una bocanada de libertad. Me detuve un momento en la acera, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. No era alegría todavía. No era victoria. Pero era el principio de algo. El principio del fin de ellos. El principio del comienzo de mi verdadera vida. Saqué mi teléfono del bolso y marqué un número que ya tenía memorizado. César, dije cuando contestó. Sí, soy yo. Ya pasó. Hice lo que dijiste. Planté la semilla. Ahora déjalos que se ahoguen en su propia paranoia. Escuché su risa suave del otro lado de la línea. Perfecto, señora Inés. Mañana nos vemos a las 9. Vamos a revisar cada documento. Cuando terminemos, esa casa va a estar tan protegida que ni siquiera van a poder tocar el timbre sin una orden judicial. Colgué y guardé el teléfono. Levanté la mano para detener un taxi que pasaba. Mientras me subía, eché un último vistazo al restaurante a través de la ventana iluminada. Pude ver a Valeria gesticulando con violencia. A Carlos con la cabeza entre las manos. A los invitados incómodos, queriendo escapar de una situación que de pronto se había vuelto tóxica. Sonreí de nuevo. Esta vez más ampliamente. Apenas empieza, murmuré para mí misma mientras el taxi arrancaba. Esto apenas empieza. El taxi me dejó frente a mi casa 20 minutos después. Esa casa que había sido mi hogar durante 43 años. La misma donde había criado a Carlos, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había celebrado cumpleaños y navidades que ahora parecían pertenecer a otra vida. Una vida donde yo todavía creía que el amor de un hijo era incondicional. Abrí la puerta y el silencio me recibió como siempre. Un silencio que ya no me asustaba, que ya no me hacía sentir sola. Me había acostumbrado a él. Encendí la luz de la sala y todo estaba exactamente como lo había dejado. La manta doblada sobre el sofá. Las fotografías en la repisa. Carlos de niño, sonriendo sin dientes. Carlos en su graduación, abrazándome con orgullo. Carlos el día de su boda, con Valeria del brazo, y yo al lado, todavía creyendo que mi nuera me aceptaría como parte de su nueva familia. Qué ingenua había sido. Me senté en mi silla favorita, esa mecedora que había comprado en una venta de garaje hace años, y cerré los ojos. Las imágenes comenzaron a llegar, como siempre lo hacían cuando estaba sola. Los recuerdos que me habían traído hasta esta noche, hasta ese restaurante, hasta esa humillación pública que ellos creían que era su triunfo. Todo había comenzado a cambiar hace 3 años. No de golpe. No con un evento dramático. Fue gradual, como el óxido que va carcomiendo el metal sin que te des cuenta hasta que todo se desmorona. Al principio fueron las visitas. Carlos venía a verme cada domingo. Llegaba con pan dulce, se sentaba en esta misma sala, y me contaba sobre su trabajo, sobre sus planes. Valeria venía con él a veces, siempre con prisa, siempre mirando su teléfono, pero al menos venía. Yo cocinaba para ellos. Preparaba el mole que a Carlos le encantaba desde niño. Horneaba el pastel de 3 leches que mi esposo decía que era el mejor del mundo. Luego los domingos se convirtieron en cada 15 días. Las excusas eran razonables. Mucho trabajo. Compromisos sociales. Cansancio. Yo entendía. O al menos fingía entender. Les mandaba comida en contenedores de plástico que nunca me devolvían.
Llamaba para saber cómo estaban. Carlos contestaba con monosílabos. Sí, mamá. No, mamá. Después te llamo, mamá. Después fueron una vez al mes. Luego, cada 2 meses. Hasta que un día me di cuenta de que había pasado medio año desde la última vez que mi hijo había cruzado la puerta de mi casa. Pero yo seguía llamando. Seguía preguntando. Seguía siendo la madre que espera, que comprende, que no reclama. Porque eso es lo que nos enseñaron a las mujeres de mi generación. Que el amor se demuestra con silencio. Que una buena madre no molesta. Que debemos estar agradecidas por las migajas de atención que nos dan. La primera vez que Valeria mostró su verdadero rostro fue en mi cumpleaños número 69. Yo había organizado una pequeña cena en mi casa. Nada elaborado. Solo quería ver a mi hijo, compartir un momento juntos. Preparé su comida favorita, compré un vino que me había costado $50, más de lo que normalmente gastaba, pero era mi cumpleaños y quería que todo fuera especial. Carlos llegó tarde. 1 hora tarde. Y cuando entró, Valeria venía detrás de él con una expresión que dejaba claro que preferiría estar en cualquier otro lugar. No trajeron regalo. Ni siquiera una tarjeta. Carlos murmuró un feliz cumpleaños, mamá mientras revisaba su teléfono, y Valeria se sentó en el borde de la silla como si temiera contagiarse de pobreza. Comieron rápido. Valeria apenas probó la comida. Dijo algo sobre estar cuidando su figura, sobre que la comida casera era muy pesada. Carlos no la contradijo. Yo serví el pastel que había horneado esa mañana, y Valeria lo rechazó. Demasiadas calorías, dijo con una sonrisa que no era una sonrisa. Además, tenemos una cena importante en 1 hora. No podemos quedarnos. Se fueron antes de que yo pudiera apagar las velas. Me quedé sola en mi cocina, mirando el pastel intacto, las sillas vacías, la comida que había preparado con tanto cariño y que apenas habían tocado. Lloré esa noche. Lloré como no había llorado desde que mi esposo murió. Pero todavía no entendía lo que realmente estaba pasando. Todavía creía que era mi culpa. Que tal vez yo era demasiado demandante. Que tal vez mi casa no era lo suficientemente elegante para la nueva vida que Carlos y Valeria estaban construyendo. Entonces vino la Navidad de ese mismo año. Yo había ahorrado durante meses para comprarles regalos. Una camisa cara para Carlos, de esas que él usaba ahora para sus reuniones de negocios. Un perfume francés para Valeria, que había visto en su tocador la última vez que visité su apartamento. Gasté casi $400 en total. Dinero que mi pensión apenas podía cubrir, pero para mí valía la pena. Eran mi familia. Mi única familia. Llegué a su apartamento la tarde del 24 de diciembre. Había tomado 2 autobuses para llegar hasta ese vecindario donde todo costaba el doble. Toqué el timbre con las bolsas de regalo en las manos, emocionada de pasar la Nochebuena con ellos. Valeria abrió la puerta. Llevaba un vestido negro elegante, maquillaje perfecto, tacones altos. Me miró de arriba abajo, y vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa al disgusto en menos de 1 segundo. Inés, dijo sin abrir completamente la puerta. No sabíamos que venías. Les llamé la semana pasada, respondí confundida. Carlos me dijo que podía venir a cenar. Ella suspiró. Un suspiro largo, exagerado, como si yo fuera un problema que había aparecido en el peor momento. Tenemos invitados. Gente importante. Socios de Carlos. No podemos tener. No es una cena familiar. Me quedé helada en el pasillo. Detrás de Valeria podía escuchar risas, música suave, el tintineo de copas. Una fiesta. Estaban teniendo una fiesta de Navidad y yo no estaba invitada. Pero es Nochebuena, murmuré, sintiendo como mi voz se quebraba. Lo sé, dijo Valeria con impaciencia. Por eso tenemos invitados. Mira, deja los regalos aquí. Carlos te llamará mañana o pasado. Y cerró la puerta. Así, sin más. Me quedé parada en ese pasillo elegante, con mis bolsas de regalo en las manos, escuchando cómo la fiesta continuaba del otro lado. Escuché la voz de Carlos. Estaba riendo, contando alguna historia. No salió a buscarme. No abrió la puerta para explicar. Simplemente me dejó ahí. Dejé los regalos frente a la puerta y me fui. Pasé la Nochebuena sola en mi casa,
comiendo pan dulce y viendo películas viejas en la televisión. El teléfono nunca sonó. Carlos no llamó al día siguiente. Ni al otro. Ni al otro. Fue en ese momento, sentada sola en mi sala el día de Año Nuevo, cuando algo dentro de mí comenzó a romperse. O tal vez no a romperse. Tal vez a despertar. Empecé a hacerme preguntas que antes no me atrevía a hacer. ¿Por qué mi hijo me trataba así? ¿Qué había hecho yo para merecer este desprecio? ¿O era que simplemente nunca le había importado y yo había sido demasiado ciega para verlo? Los meses siguientes fueron más de lo mismo. Llamadas sin respuesta. Mensajes ignorados. Excusas vagas cuando finalmente contestaba. Y luego vino el día que lo cambió todo. El día en que mis ojos se abrieron completamente y vi la verdad que había estado escondida frente a mí todo este tiempo. Fue un martes por la tarde. Yo había ido al banco a cobrar mi pensión. $1,200 al mes. No era mucho, pero con lo que había ahorrado durante años y la casa pagada, podía vivir con dignidad. Al salir del banco, caminando hacia la parada del autobús, los vi. Carlos y Valeria saliendo de una agencia de bienes raíces al otro lado de la calle. Me escondí detrás de un poste, sintiéndome ridícula pero incapaz de evitarlo. Los observé hablar con el agente. Valeria señalaba algo en unos papeles. Carlos asentía. Se veían emocionados. Felices. Más felices de lo que los había visto en años. Curiosa, crucé la calle cuando ellos se fueron. Entré a la agencia fingiendo interés en alguna propiedad. El agente, un hombre joven llamado Darío, me atendió amablemente. Le pregunté qué tipo de propiedades tenían disponibles. Él me mostró varios catálogos. Y entonces, tratando de sonar casual, le pregunté si había visto a la pareja que acababa de salir. Ah, sí, dijo él sonriendo. Están buscando una casa. Algo grande, de al menos $300,000. Dicen que pronto van a tener el enganche porque están por recibir una herencia. Una herencia. Las palabras me atravesaron como cristales. Yo todavía estaba viva. Yo todavía estaba aquí. ¿De qué herencia hablaban? Salí de esa agencia con las piernas temblando. Me senté en una banca del parque cercano, tratando de respirar, tratando de entender. Y entonces todo comenzó a tener sentido. Las visitas que cesaron. El desprecio. La frialdad. No era que ya no me amaran. Era que estaban esperando que yo muriera. Estaban esperando quedarse con mi casa, con mis ahorros, con todo lo que yo había construido durante toda una vida. Esa noche, en mi casa, no lloré. El llanto se había acabado. En su lugar, sentí algo nuevo. Algo frío y claro. Una determinación que no sabía que existía dentro de mí. Si mi hijo y su esposa estaban planeando mi final, yo iba a asegurarme de que el único final que presenciaran fuera el de sus propios planes. Pasé 3 días sin dormir después de esa conversación en la agencia de bienes raíces. 3 días dándole vueltas a las palabras de la gente. Una herencia. $300,000. Estaban contando con mi muerte como si fuera un negocio. Como si yo fuera una inversión que pronto daría frutos. La cuarta noche, Carlos me llamó. Fue extraño porque hacía semanas que no sabía nada de él. Su voz sonaba casual, demasiado casual. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo, respondí, tratando de mantener mi voz normal. ¿Y tú? Bien, bien. Oye, Valeria y yo estábamos pensando. Hace mucho que no te vemos. ¿Qué te parece si vamos a visitarte este domingo? Mi corazón se aceleró. Algo no estaba bien. Después de meses de ignorarme, de repente querían verme. Claro, hijo. Los espero. Ese domingo llegaron puntuales. Eso también fue raro. Carlos nunca era puntual. Valeria llevaba una bolsa grande, de esas de diseñador que cuestan más que mi pensión de un mes. Entraron sonriendo, siendo amables, preguntando por mi salud con un interés que no había visto en años. Preparé café y les serví el pan que había comprado esa mañana. Nos sentamos en la sala, y durante 20 minutos todo fue normal. Demasiado normal. Hablaron del clima, de sus trabajos, de unos vecinos que yo no conocía. Y entonces Carlos se aclaró la garganta. Mamá, tenemos que hablar de algo importante.
Sentí como mi estómago se apretaba. Dime. Es sobre la casa, dijo mirando alrededor. Esta casa es muy grande para ti sola. Y estás envejeciendo. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si tienes una emergencia y no hay nadie cerca para ayudarte? Valeria asintió con expresión preocupada. Tan falsa que casi me da risa. Hemos estado investigando, Inés. Hay lugares maravillosos para personas de tu edad. Residencias donde tendrías compañía, cuidados médicos, actividades. ¿Asilos? Pregunté directamente. Carlos se movió incómodo. No les dicen así, mamá. Son comunidades para adultos mayores. Lugares muy dignos. Con tu pensión podrías pagar uno básico, continuó Valeria. Y si vendes la casa, podrías estar en uno mucho mejor. Uno con jardines, con enfermeras las 24 horas. Ahí estaba. El plan. Querían que yo vendiera mi casa. La casa que mi esposo y yo compramos después de años de ahorrar. La casa donde crié a mi hijo. La casa que era lo único que me quedaba. No quiero vender mi casa, dije con voz tranquila. Mamá, sé razonable. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Qué vas a hacer aquí sola? Esta casa necesita mantenimiento. El techo tiene goteras. Las tuberías son viejas. ¿De dónde vas a sacar dinero para reparaciones? Me las arreglaré. No seas terca, la voz de Valeria perdió un poco de su dulzura falsa. Piensa en lo que es mejor para ti. En una residencia estarías segura, cuidada. Aquí estás aislada, abandonada. La palabra abandonada salió de su boca con tanta facilidad. Como si ella no fuera parte de la razón por la que yo estaba sola. Como si ella no hubiera construido un muro entre mi hijo y yo. Necesito pensarlo, dije finalmente. Carlos suspiró frustrado. No hay mucho que pensar, mamá. Es sentido común. Se fueron media hora después, dejando folletos sobre residencias en mi mesa. Folletos que terminaron en la basura en cuanto cerré la puerta. Pero algo más quedó. Una certeza fría y dura. No solo estaban esperando mi muerte. Estaban tratando de acelerar mi salida de esta casa. De esta vida que yo había construido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, y entonces escuché algo. Un ruido que venía de afuera. Me levanté despacio, con el corazón golpeando mi pecho, y me acerqué a la ventana. Nada. La calle estaba vacía. Pero mientras regresaba a mi cama, noté algo extraño. Mi bolso estaba abierto. Yo siempre lo dejaba cerrado sobre la mesita de la entrada. Siempre. Fui hacia él con las manos temblando. Mi billetera seguía ahí. Mi identificación también. Pero algo faltaba. Las llaves de repuesto de mi casa. Las que guardaba en un compartimento interno del bolso. Habían desaparecido. Me senté en el sofá, procesando lo que esto significaba. Carlos y Valeria habían estado aquí. Ellos sabían dónde guardaba mi bolso. Uno de los dos había tomado esas llaves mientras yo estaba en la cocina preparando el café. Ahora tenían acceso a mi casa cuando quisieran. Al día siguiente contraté a un cerrajero. Le pedí que cambiara todas las cerraduras. Me costó $200 que no tenía planeado gastar, pero no me importó. Cuando terminó, me sentí un poco más segura. Un poco. Pero sabía que esto era solo el principio. 2 semanas después llegó una carta. Era del banco. Una solicitud de préstamo a mi nombre. $50,000 usando mi casa como garantía. Yo no había solicitado ningún préstamo. Llamé al banco inmediatamente. Me dijeron que la solicitud había sido rechazada porque mi firma no coincidía con la que tenían en archivo. Pero alguien lo había intentado. Alguien había tratado de falsificar mi firma para sacar dinero usando mi propiedad. No necesitaba ser detective para saber quién había sido. Guardé esa carta. La puse en una caja de zapatos vieja que escondí en el fondo de mi armario. Era la primera prueba. La primera pieza de evidencia de lo que mi hijo y mi nuera estaban haciendo. Empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Empecé a mantener mis documentos importantes en un lugar seguro. Mi escritura de la casa. Mi testamento. Mis estados de cuenta bancarios. Todo lo guardé en esa caja.
Y empecé a anotar fechas, horas, conversaciones. Un mes después, Carlos volvió a visitarme. Esta vez vino solo. Traía comida china, de esas que cuestan $20 y que él sabía que me gustaban. Se sentó conmigo, actuó como el hijo que recordaba de años atrás. Me preguntó cómo estaba. Me contó sobre su trabajo. Casi me convenció de que había sido mi imaginación, de que tal vez yo estaba siendo paranoica. Entonces, como quien no quiere la cosa, sacó unos papeles de su maletín. Mamá, necesito que me firmes algo. ¿Qué es? Es un poder notarial. Solo para que yo pueda ayudarte con tus cosas si algún día lo necesitas. Si tienes que ir al hospital, o si necesitas que alguien maneje tus finanzas por un tiempo. Tomé los papeles. Los leí despacio, aunque mis ojos ya no eran lo que eran. Poder notarial amplio. Eso significaba que él podría hacer lo que quisiera con mi dinero, con mi casa, conmigo. Podría vender mi propiedad. Podría internarme en cualquier lugar. Podría vaciar mi cuenta bancaria. No voy a firmar esto, Carlos. Su expresión cambió. La máscara se cayó por un segundo, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Rabia. Frustración. Mamá, es por tu bien. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si quedas incapacitada? Si eso pasa, ya veremos. Pero ahora no voy a firmar nada. Se puso de pie bruscamente. Los papeles cayeron al suelo. Eres imposible. ¿Sabes eso? Imposible. Terca. Estamos tratando de ayudarte y tú nos pones obstáculos en cada paso. ¿Ayudarme? Lo miré fijamente. ¿Cómo me ayudaron cuando pasé la Navidad sola? ¿Cómo me ayudaron cuando cerré la puerta en mi cara en Nochebuena? Eso fue diferente. Teníamos compromisos. Siempre tienen compromisos. Excepto cuando quieren algo de mí. Carlos recogió sus papeles con movimientos bruscos. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Quédate aquí sola en esta casa vieja. Espera a que te pase algo y no haya nadie que te ayude. Pero no vengas llorando después. Se fue dando un portazo. Me quedé sentada en mi sala, temblando, pero no de miedo. De algo diferente. De determinación. Porque ahora lo sabía con certeza. Mi hijo no estaba preocupado por mi bienestar. Estaba preocupado por mi dinero. Esa noche hice algo que nunca había hecho. Busqué en Google cómo contratar a un investigador privado. No tenía idea de cuánto costaba. No sabía si mi pensión alcanzaría. Pero necesitaba saber exactamente qué estaban planeando. Necesitaba pruebas concretas. Porque si ellos iban a jugar sucio, yo tenía que estar preparada. Encontré varios anuncios. Elegí uno que parecía profesional, pero no demasiado caro. Una mujer llamada Elisa Lozano. Su página decía que se especializaba en casos de fraude familiar y abuso de ancianos. Perfecto. La llamé al día siguiente. Me temblaba la voz cuando expliqué mi situación. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, dijo algo que nunca olvidaré. Señora Pacheco, usted hizo bien en llamar. Lo que me describe es más común de lo que piensa. Y si sus sospechas son correctas, necesitamos actuar rápido antes de que ellos hagan algo irreversible. Acordamos reunirnos en una cafetería al día siguiente. Le llevé todos los documentos que había guardado. La carta del banco. Las fechas anotadas. Los folletos de las residencias. Todo. Elisa revisó cada papel con atención profesional. Cuando terminó, levantó la vista y me miró con una mezcla de compasión y determinación. Señora Pacheco, voy a ser honesta con usted. Lo que tenemos aquí son indicios claros de intento de fraude y posible abuso financiero. Necesito que me autorice a investigar a su hijo y a su nuera. Voy a necesitar seguirlos, documentar sus movimientos, ver con quién se reúnen. Va a costar $1,000 por adelantado, y luego 500 semanales. $1,000. Casi toda mi pensión de un mes. ¿Pero qué opción tenía? Hágalo, dije sin dudar. Necesito saber la verdad. Elisa Lozano comenzó su investigación el lunes siguiente. Yo seguí con mi vida normal, o al menos eso intentaba. Me levantaba temprano, preparaba mi café, regaba las plantas del patio,
Miraba las noticias. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba alerta. Esperando. Observando. Preparándome para lo que vendría. La primera semana, Elisa me llamó 3 veces para reportar lo que había encontrado. Carlos y Valeria habían visitado 4 agencias de bienes raíces diferentes. En todas preguntaban lo mismo: ¿cuánto podría valer una casa como la mía en el mercado actual? Las respuestas variaban entre $250,000 y $300,000. Mi casa. La casa que yo todavía habitaba. La casa que ellos ya estaban vendiendo en su mente. Hay más, dijo Elisa en la 4ª llamada. Lo seguí a un despacho de abogados. Uno especializado en herencias y testamentos. Estuvieron ahí casi 2 horas. ¿Pudiste averiguar qué discutieron? Tengo un contacto en ese despacho. Me debe un favor. Dame un día más. Al día siguiente, Elisa llegó a mi casa con una carpeta manila. Su expresión era seria cuando se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Señora Pacheco, lo que voy a decirle no es fácil de escuchar. Dime. Necesito saberlo. Abrió la carpeta y sacó varios papeles. Estuvieron consultando sobre cómo obtener la tutela legal de una persona mayor. Específicamente, preguntaron qué se necesita para declarar a alguien incapaz de manejar sus propios asuntos. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. ¿Incapaz? Sí. Preguntaron sobre el proceso legal. ¿Cuánto tiempo toma? ¿Qué tipo de evaluaciones médicas se necesitan? Y esto es lo peor. Preguntaron si un médico privado podría hacer esas evaluaciones. Uno que ellos eligieran. Me quedé en silencio, procesando. No solo querían mi casa. Querían declararme incapaz. Querían quitarme mi libertad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Hay algo más. Elisa sacó fotografías. Lo seguí ayer por la tarde. Fueron a un lugar llamado Residencia Valle del Sol. Es un asilo. Uno de los más baratos de la ciudad. Miré las fotografías. Carlos y Valeria entrando al edificio. Un edificio gris, triste, con pintura descascarada y rejas en las ventanas. Nada que ver con las residencias elegantes de los folletos que me habían mostrado. Hablé con una empleada que trabaja ahí, continuó Elisa. Me dijo que una pareja joven vino a preguntar por los costos. El lugar cuesta $1,000 al mes. Básico. Sin lujos. Les dijeron que aceptan personas con pensiones que puedan pagar directamente a la residencia. Mi pensión. $1,200 al mes. Si me internaban ahí, ellos controlarían los $200 restantes. Y tendrían mi casa para vender. Yo estaría encerrada, controlada, despojada de todo. ¿Cuánto necesitas para seguir investigando? Pregunté con voz firme. Señora Pacheco, ya tengo suficiente para que usted tome medidas legales. No. Necesito más. Necesito que esto sea tan sólido que no pueda negarlo. Que no puedan escapar. Sigue investigando. El tiempo que sea necesario. Elisa me miró con respeto. Como usted diga. Pero le recomiendo que también tome medidas preventivas. Proteja sus bienes. Hable con un abogado. Ya lo hice. Bueno, voy a hacerlo. Esa tarde llamé a César Olivares. No hablaba con él desde hacía años, pero recordaba que su madre me había dado su número cuando nos encontramos en el mercado meses atrás. Me había dicho, si algún día necesitas ayuda legal, mi César está aquí en la ciudad. Es buen abogado. Y nunca olvidó lo que hiciste por él. Lo que hice por él fue simple. Cuando César era estudiante de Derecho, vivía en el departamento al lado del nuestro. Era un muchacho delgado, siempre con libros bajo el brazo, siempre estudiando. Su familia era pobre. Él trabajaba de noche y estudiaba de día. Más de una vez lo vi comiendo solo pan. Así que empecé a cocinar de más. Cada vez que hacía pollo, guardaba un plato para él. Cuando horneaba, le llevaba algo. No era caridad. Era simplemente ser humano. Señora Inés, su voz sonó sorprendida cuando le expliqué quién era. Claro que la recuerdo. ¿Cómo está? Necesito tu ayuda, César. Necesito un abogado. Y necesito que sea alguien en quien pueda confiar. Dígame dónde y cuándo. Estaré ahí.
Nos reunimos 2 días después en su oficina. Era un lugar modesto pero profesional. César había crecido. Ya no era el muchacho flaco que comía mi comida. Era un hombre de 40 y tantos años, con traje formal y una mirada inteligente. Pero cuando me vio entrar, se puso de pie y me abrazó como si fuera su propia madre. Señora Inés, cuénteme todo. Le conté. Cada detalle. La agencia de bienes raíces. Las llaves robadas. El intento de préstamo falso. Los papeles del poder notarial. La visita al despacho de herencias. El asilo. Todo. César tomaba notas, su expresión cada vez más seria. Cuando terminé, él se recostó en su silla y dejó escapar un suspiro largo. Señora Inés, lo que me describe es un caso claro de abuso financiero de un adulto mayor. Posiblemente intento de fraude. Y conspiración para privación ilegal de la libertad. ¿Puedo hacer algo? Puede hacer mucho. Primero, vamos a blindar legalmente todo lo que usted posee. Su casa, sus cuentas bancarias, cualquier inversión o ahorro que tenga. Vamos a crear un fideicomiso que haga imposible que alguien más, incluyendo su hijo, pueda tocar esos bienes sin su autorización expresa. ¿Cuánto va a costar? César sonrió. Señora Inés, usted me dio de comer durante 2 años cuando yo no tenía nada. Me trató con dignidad cuando otros me miraban con lástima. ¿Cuánto cree que vale eso? No me debe un centavo. Esto lo hago porque es lo correcto. Sentí lágrimas quemando mis ojos, pero no las dejé salir. Todavía no. Gracias, César. Hay algo más que podemos hacer, continuó. Podemos preparar una trampa legal. Hacer que ellos mismos se incriminen. Pero para eso, usted va a tener que ser muy valiente. Va a tener que enfrentarlos. Va a tener que grabar conversaciones, conseguir que admitan sus planes. ¿Está dispuesta a hacer eso? Sí, lo que sea necesario. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se convirtió en una actuación. César me enseñó a usar una grabadora pequeña que cabía en el bolsillo de mi chaqueta. Me enseñó qué preguntas hacer, cómo guiar una conversación para que la otra persona revelara información sin darse cuenta. Practiqué frente al espejo. Practiqué mi expresión de anciana confundida. Mi voz temblorosa. Mi aparente fragilidad. Si ellos me veían como una vieja débil e ingenua, yo usaría esa percepción en su contra. La primera prueba fue cuando Carlos vino a visitarme un miércoles por la tarde. Llegó solo otra vez. Yo tenía la grabadora en el bolsillo de mi delantal. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. Hola, mamá. Traje tu revista favorita, dijo dejando una revista de crucigramas en la mesa. Gracias, hijo. Qué amable de tu parte. Preparé té. Nos sentamos. Hablamos de tonterías durante 10 minutos. Entonces, como si fuera algo que acabara de recordar, dije, Carlos, he estado pensando en lo que dijiste sobre la casa. Vi cómo sus ojos se iluminaban. Sí. Es que tienes razón. Es muy grande para mí sola. Y las reparaciones, no sé si pueda seguir pagándolas. Exactamente, mamá. Me alegra que estés siendo razonable. Pero tengo miedo, dije con voz suave, vulnerable. Si vendo la casa, ¿dónde voy a vivir? Ya te lo dijimos. En una residencia. Un lugar donde estés cuidada. Como esa que me mostraste en las fotos. Valle del Sol. Carlos se puso tenso por un segundo. ¿Cómo sabes de ese lugar? Vi el folleto que dejaste la última vez. Es un buen lugar. Es adecuado. Tiene lo que necesitas. ¿Y cuánto cuesta? Eso no te preocupes. Tu pensión lo cubrirá. ¿Y el dinero de la casa? ¿Dónde quedará? Aquí vino la parte importante. César me había dicho que prestara atención a cómo respondería. Bueno, mamá, lo lógico es que yo lo maneje por ti. Para que no te preocupes por esas cosas. Para que puedas estar tranquila en la residencia sin estrés de pagos o papeles. ¿Y si necesito algo? ¿Y si quiero salir de ahí? Carlos se aclaró la garganta. Las residencias tienen reglas. Mamá, no puedes salir cuando quieras. Es por seguridad.
pero puedes recibir visitas. ¿Me visitarías? Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Claro, mamá. Cuando podamos. Cuando podamos. No cuando quiera. Cuando podamos. La verdad estaba ahí, flotando entre nosotros como humo venenoso. Déjame pensarlo un poco más, dije finalmente. La frustración en su rostro fue obvia. Mamá, no hay mucho que pensar. Entre más esperes, más complicado será todo. Lo sé, hijo. Solo dame unos días más. Cuando se fue, apagué la grabadora y la escuché completa. Cada palabra estaba ahí. Su plan. Su intención. Su frialdad. César tenía razón. Ellos mismos se estaban cavando su propia tumba. Esa noche no dormí. No por miedo. Por algo diferente. Por primera vez en meses, tal vez en años, sentí algo parecido al poder. Yo no era la víctima. No más. Yo era la cazadora. Y mi presa no tenía idea de lo que se le venía encima. Llamé a Elisa. Necesito que intensifiques la vigilancia. Quiero saber cada movimiento que hagan. Cada reunión. Cada llamada si es posible. Eso va a costar más. No me importa. Usa todo mi ahorro si es necesario. Esto tiene que ser perfecto. Porque yo estaba construyendo algo. No solo una defensa. Una trampa. Una red tan apretada que cuando finalmente cayeran en ella, no habría forma de escapar. Y el momento perfecto para cerrar esa red estaba llegando. Lo sentía en mis huesos. En la forma en que Carlos presionaba cada vez más. En la desesperación que empezaba a filtrarse en las acciones de Valeria. Ellos creían que yo era la presa débil. Pronto descubrirían que la anciana a la que habían subestimado tenía dientes. Y estaba lista para morder. Elisa me llamó un viernes por la mañana. Su voz sonaba diferente. Urgente. Señora Pacheco, necesito que venga a mi oficina. Ahora. Tengo algo que debe ver. Tomé un taxi. No quería perder tiempo esperando el autobús. Cuando llegué, Elisa tenía su computadora abierta y varios documentos esparcidos sobre el escritorio. Siéntese, dijo señalando la silla frente a ella. Esto es grave. Me mostró fotografías. Carlos y Valeria entrando a un edificio que reconocí inmediatamente. El hospital municipal. Luego más fotos. Saliendo con un hombre de bata blanca. Un doctor. Este es el doctor Isaías Cedillo, explicó Elisa. Un psiquiatra. Tiene un consultorio privado, pero también trabaja en el hospital. Y tiene una reputación interesante. ¿Qué tipo de reputación? Del tipo que cobra extra por diagnósticos convenientes. Entiendo lo que digo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me quieren declarar loca. No solo eso. Mire esto. Elisa sacó más papeles. Conseguí copias de correos electrónicos entre Valeria y este doctor. Fueron descuidados. Usaron el wifi del hospital y mi contacto en sistemas pudo acceder. Aquí dice textualmente, necesitamos evaluación psiquiátrica que demuestre demencia senil avanzada. Incapacidad para tomar decisiones. Necesario para proceso de tutela. ¿Cuánto costaría su colaboración? Las palabras bailaban frente a mis ojos. Demencia senil. Incapacidad. Tutela. Todo estaba ahí. Negro sobre blanco. El plan completo. Y él aceptó. Todavía está negociando el precio. Pero sí, básicamente aceptó. Quiere $5,000 por adelantado y la evaluación programada para dentro de 2 semanas. 2 semanas. El tiempo se estaba acabando. Si ese doctor me evaluaba y firmaba un papel diciendo que yo estaba demente, Carlos podría usar eso para quitarme todo. Mi casa. Mi libertad. Mi vida. Tenemos que actuar, dije con voz firme. Ya. No podemos esperar más. Estoy de acuerdo. ¿Tiene idea de cómo quiere hacerlo? Sí. Voy a darles exactamente lo que quieren. Voy a hacer que crean que ganaron. Y entonces voy a destruirlos frente a todos. Esa tarde fui a ver a César. Le mostré todo lo que Elisa había descubierto. Él revisó cada documento con atención de abogado. Cuando terminó,
Silbó bajo. Señora Inés, esto es suficiente para procesar a su hijo por fraude, conspiración e intento de privación ilegal de la libertad. A ese doctor le pueden quitar la licencia. Y a Valeria la pueden acusar como cómplice. No quiero solo procesos legales, César. Quiero justicia real. Quiero que pierdan todo como ellos querían que yo perdiera todo. César sonrió. Una sonrisa que me recordó al muchacho inteligente que había sido. Entonces vamos a hacer esto bien. Vamos a planear cada detalle. Y necesito que me prometa algo. ¿Qué? Que no va a dudar. Que cuando llegue el momento, va a ser tan dura como necesite serlo. Porque su hijo va a llorar. Va a suplicar. Va a decir que lo siente. Y usted tiene que mantenerse firme. Lo miré a los ojos. Mi hijo dejó de existir el día que decidió verme como un obstáculo en lugar de como su madre. El hombre que voy a enfrentar es un extraño que resulta tener mi sangre. No voy a dudar. Bien. Entonces aquí está lo que vamos a hacer. César sacó un calendario. Marcó una fecha. 3 semanas en el futuro. Este día va a ser el cumpleaños número 72 de usted. Vamos a organizar una cena. Una celebración. Va a invitar a Carlos, a Valeria y a cualquier otro familiar que considere necesario. Les va a decir que tiene un anuncio importante que hacer. ¿Qué tipo de anuncio? Les va a decir que finalmente tomó una decisión sobre la casa, que va a firmar todos los papeles necesarios, que está lista para mudarse a la residencia. Eso los va a hacer venir. Los va a hacer sentir seguros, confiados. Y entonces les vamos a dar el espectáculo de sus vidas. Pero antes de eso, necesitamos preparar algunas cosas. Primero, vamos a transferir legalmente su casa a un fideicomiso irrevocable. Eso significa que aunque usted quisiera, no podría venderla o regalarla sin la aprobación de los administradores del fideicomiso. Y esos administradores vamos a ser yo y otra abogada de mi despacho. Y mis cuentas bancarias. Lo mismo. Todo protegido. Segundo, vamos a hacer copias certificadas de todas las pruebas. Los correos. Las grabaciones. Las fotografías. Todo. Y vamos a presentar una denuncia preventiva en la fiscalía. No para que actúen todavía, sino para que quede registro de que usted reportó esto antes de que ellos pudieran hacer su movimiento. ¿Y el doctor? El que querían que me evaluara. César sonrió más ampliamente. Ya hablé con el colegio de médicos. Tienen un departamento de ética. Les pasé la información. Están muy interesados. Muy interesados. Ese doctor no va a poder hacerle nada. Y probablemente pierda su licencia antes de que termine el mes. Me recosté en la silla, sintiendo como todo empezaba a tomar forma. Un plan. Sólido. Completo. Infalible. ¿Y en la cena? ¿Qué va a pasar exactamente? Va a ser simple. Usted va a empezar diciendo que tiene algo importante que anunciar. Los va a hacer sufrir un poco. Va a hablar sobre lo difícil que ha sido esta decisión. Y justo cuando ellos piensen que ganaron, cuando estén sonriendo y brindando, usted va a soltar la verdad. Todas las pruebas. Todo lo que sabemos. Frente a testigos. Testigos. Sí. Vamos a invitar a algunas personas clave. Vecinos que la conocen. Tal vez algún familiar lejano. Gente que pueda testificar después sobre lo que vieron y escucharon. Y yo voy a estar ahí también. Como su abogado. Para asegurarme de que todo sea legal. Y después, señora Inés, usted va a recuperar su vida. Va a romper con las personas que la traicionaron. Y va a comenzar de nuevo. En sus propios términos. Salí de la oficina de César con algo que no había sentido en años. Esperanza. Real. Sólida. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que no solo iba a sobrevivir. Iba a ganar. Los días siguientes los pasé preparando. Llamé a Carlos y le dije exactamente lo que César me había indicado. Que había tomado una decisión. Que quería celebrar mi cumpleaños con una cena especial. Que tenía algo importante que anunciar.
Carlos casi no podía contener su emoción. Claro, mamá. Por supuesto. ¿Dónde quieres que sea? ¿En un restaurante? No. Aquí. En mi casa. En la casa donde te crié. Una última cena en este lugar. Hubo un silencio. Luego, como quieras, mamá. Ahí estaremos. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi sala. Las paredes que habían visto tantos años de mi vida. Los recuerdos buenos y malos que vivían en cada rincón. En 3 semanas, todo cambiaría. En 3 semanas, mi hijo descubriría que la anciana que había subestimado era mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. Las 3 semanas pasaron como un suspiro y como una eternidad al mismo tiempo. Cada día me levantaba con un propósito claro. Ensayaba mis palabras frente al espejo. Practicaba mi expresión. Mi tono de voz. César tenía razón. Esto tenía que ser perfecto. La mañana de mi cumpleaños amaneció clara y fría. Me levanté temprano y comencé a limpiar la casa. Cada rincón. Cada superficie. Quería que todo estuviera impecable. No por ellos. Por mí. Esta casa era mi testimonio. Mi fortaleza. Y esa noche sería el escenario de mi victoria. A las 2 de la tarde llegó César con 2 personas más. Una mujer de unos 50 años con expresión seria y un maletín de cuero. Esta es Amara Vallejo, mi socia. Ella va a estar presente como testigo legal de todo lo que ocurra esta noche. La otra persona era un hombre joven con una cámara discreta. Este es Luis. Va a documentar todo. Audio y video. Va a estar en la habitación contigua, pero sus equipos captarán cada palabra. ¿Es legal grabar sin que ellos lo sepan?, pregunté. En su propia casa, con su consentimiento, documentando lo que podría ser confesión de delitos en su contra. Completamente legal, respondió Samara con voz profesional. Pasamos la tarde preparando. Luis instaló pequeños micrófonos en lugares estratégicos de la sala y el comedor. Cámaras del tamaño de un botón escondidas entre los adornos de la repisa. Todo invisible para un ojo no entrenado. A las 6 en punto comenzaron a llegar los invitados. Primero llegó Renata Vallejo, mi vecina de hace años. La había invitado diciéndole que quería celebrar rodeada de gente que realmente me conocía. Ella trajo flores y un abrazo sincero. Luego llegó don Darío, el señor que tenía la tienda de abarrotes en la esquina. Un hombre de 75 años que me conocía desde que me mudé a este barrio. Señora Inés, es un honor estar aquí, dijo con su voz ronca. Eran 6 personas en total, además de Carlos y Valeria que aún no llegaban. Suficientes testigos. Suficiente audiencia para lo que estaba por venir. César se movía discretamente por la casa, verificando que todo estuviera en orden. Samara se sentó en un rincón de la sala, observando todo con ojos de abogada. Luis había desaparecido en la habitación del fondo, desde donde controlaría todo el equipo de grabación. A las 7 en punto sonó el timbre. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión calmada. Abrí la puerta y ahí estaban. Carlos con un traje gris que probablemente costaba más que mi pensión de 2 meses. Valeria con un vestido rojo ajustado y tacones tan altos que me pregunté cómo podía caminar con ellos. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Carlos dándome un beso rápido en la mejilla. Su voz sonaba alegre. Demasiado alegre. Como si ya estuviera celebrando su victoria. Valeria me entregó una caja envuelta. «Un detalle para ti, Inés». La tomé sin abrirla. Sabía que lo que fuera que hubiera dentro no tenía valor real. Era solo parte de su actuación. Entraron a la sala y su expresión cambió ligeramente al ver a las otras personas. «No sabía que habría más invitados», dijo Carlos con una sonrisa forzada. «Quise celebrar con gente que ha sido importante en mi vida», respondí con voz suave. «Renata, don Darío, algunos amigos del barrio. Espero que no les moleste». «Claro que no», mintió Valeria, aunque sus ojos decían lo contrario. Ella había esperado una cena íntima donde pudieran manipularme sin testigos. Nos sentamos todos alrededor de la mesa del comedor. Había preparado comida sencilla pero abundante. Pollo asado, arroz, ensalada, pan casero. Nada lujoso, pero hecho con mis propias manos. Tal vez la última comida que haría para mi hijo. Durante la cena,
La conversación fue superficial. El clima. Las noticias. Renata contó historias del barrio. Don Darío habló sobre cómo había cambiado la ciudad en los últimos años. Carlos y Valeria sonreían y asentían, pero yo podía ver la impaciencia en sus ojos. Querían llegar al momento del anuncio. Querían escuchar las palabras que los harían ricos. Después del plato principal, me puse de pie. El silencio cayó sobre la mesa. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comencé con voz clara. Cumplir 72 años es un privilegio que no todos tienen. He vivido una vida larga. He visto cosas buenas y cosas malas. He amado. He perdido. He aprendido. Carlos se inclinó hacia adelante en su silla. Valeria tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, sus nudillos blancos de la tensión. Como algunos de ustedes saben, he estado pensando mucho sobre mi futuro, sobre esta casa, sobre lo que viene para mí en los años que me quedan. Vi cómo Valeria le daba un codazo discreto a Carlos. Él asintió casi imperceptiblemente. Y después de mucha reflexión, he tomado una decisión importante. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Carlos y Valeria estaban al borde de sus asientos. Renata me miraba con preocupación. Don Darío tenía el ceño fruncido. He decidido, continué, dejando que cada palabra cayera como una gota de agua en un estanque silencioso, que esta casa se queda conmigo, que mis ahorros se quedan conmigo, que mi vida se queda conmigo. La confusión apareció en el rostro de Carlos. ¿Qué? Pero mamá, dijiste que tenías un anuncio importante. Dijiste que habías tomado una decisión. Y así fue. La decisión de no dejarme manipular nunca más. Valeria rió nerviosa. No entiendo de qué hablas. Inés. Nadie te está manipulando. No. Saqué de mi bolsillo una grabadora pequeña y la puse sobre la mesa. Entonces tal vez puedan explicarme esto. Presioné play. La voz de Carlos llenó el comedor. Lo lógico es que yo lo maneje por ti, para que no te preocupes por esas cosas, para que puedas estar tranquila en la residencia sin estrés de pagos o papeles. Luego mi voz. ¿Y si necesito algo? ¿Y si quiero salir de ahí? Y otra vez Carlos. Las residencias tienen reglas. Mamá, no puedes salir cuando quieras. El color desapareció del rostro de mi hijo. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Eso no es todo, dije con voz más fuerte ahora. César se puso de pie y se acercó a mi lado. Samara abrió su maletín y comenzó a sacar documentos. Señora y señores presentes, dijo César con voz profesional. Mi nombre es César Olivares y soy el abogado de la señora Inés Pacheco. Lo que están a punto de presenciar es la exposición de un intento de fraude y abuso financiero contra una adulta mayor. Todo lo que se diga aquí está siendo grabado con el consentimiento de la dueña de esta propiedad y será usado como evidencia legal. Carlos se puso de pie bruscamente. Esto es absurdo. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, Carlos, es que descubrí todo. Cada mentira, cada plan, cada traición. Samara comenzó a pasar documentos sobre la mesa. Fotografías de Carlos y Valeria entrando a las agencias de bienes raíces. Copias de los correos electrónicos con el doctor Cedillo. Registros de su visita al asilo Valle del Sol. El intento de solicitud de préstamo fraudulento. Todo. Esto no puede ser real, murmuró Valeria, tomando uno de los papeles con manos temblorosas. Esto es invasión de privacidad. Esto es evidencia, corrigió Samara fríamente. Evidencia de conspiración para cometer fraude. Evidencia de intento de privación ilegal de libertad. Evidencia de abuso financiero de adulto mayor. ¿Quieren que siga? Renata ahogó un grito. Don Darío negaba con la cabeza, incrédulo. Los otros invitados miraban a Carlos y Valeria con expresiones que iban de la sorpresa al disgusto. Carlos, dije, y mi voz sonó diferente incluso para mí misma. Más dura. Más fría. Durante 71 años fui tu madre. Te di todo. Mi tiempo. Mi amor. Mi vida entera. Y tú decidiste que yo era solo un obstáculo entre tú y un poco de dinero. Mamá,
No es así. No es lo que parece. ¿No? Entonces dime, hijo. Dime que no planeabas declararme demente. Dime que no hablaste con un doctor corrupto para que firmara papeles falsos. Dime que no estabas buscando un asilo barato donde encerrarme mientras vendías mi casa. Él abrió la boca. La cerró. Abrió otra vez. Pero no salieron palabras. Solo silencio. El silencio de un hombre atrapado en su propia mentira. Valeria se puso de pie. Vámonos, Carlos. No tenemos que escuchar esto. Siéntate. La voz de César fue como un látigo. Todavía no hemos terminado. Valeria se quedó de pie, temblando de rabia. Carlos seguía sentado, pálido como la muerte, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. Siéntate, Valeria, repetí yo esta vez. Mi voz no admitía discusión. Esto apenas comienza. Ella se dejó caer en la silla con un ruido seco. Sus ojos oscuros me lanzaban dagas invisibles, pero ya no me importaba. El tiempo de tener miedo había terminado. César asintió hacia la habitación del fondo. Luis salió con una laptop y un pequeño proyector. En segundos, la pared blanca de mi comedor se convirtió en una pantalla. Lo que van a ver ahora, explicó César, es material recopilado durante las últimas 6 semanas por una investigadora privada contratada por la señora Pacheco. La primera imagen apareció. Carlos y Valeria entrando a la agencia de bienes raíces en la calle Morelos. La fecha y hora aparecían en la esquina inferior. Luis había editado el video para mostrar solo lo esencial. Aquí podemos verlos consultando sobre el valor de mercado de esta propiedad, narró César como si estuviera en una sala de juicios. Una propiedad que no les pertenece. Una propiedad habitada por una persona que aún está viva y en pleno uso de sus facultades. El video cambió. Ahora era el despacho del abogado especializado en herencias. La cámara los había captado entrando y saliendo. La timestamp mostraba que habían estado dentro 2 horas y cuarto. En esta visita, continuó César, consultaron sobre los procedimientos para obtener tutela legal de un adulto mayor. Específicamente preguntaron qué se necesitaba para declarar a alguien incapaz de manejar sus propios asuntos. Eso no es delito, intervino Valeria con voz chillona. Solo estábamos informándonos, preparándonos para el futuro. El futuro. Samara levantó otro documento. ¿Te refieres al futuro en el que la señora Pacheco estaría declarada demente por un psiquiatra corrupto? Ese futuro. El siguiente video los mostró en el hospital, reuniéndose con el doctor Cedillo. La cámara los había capturado en el estacionamiento después, cuando pensaban que nadie los veía. Carlos le pasaba un sobre a Valeria. Ella contaba dinero. Billetes verdes. Dólares. Ese sobre contenía $2,000, dijo César. Un adelanto para el doctor Cedillo. El pago completo sería de $5,000 una vez que firmara la evaluación psiquiátrica falsa. Mentira, gritó Carlos poniéndose de pie otra vez. Esto es un montaje. Esas imágenes pueden ser de cualquier cosa. Luis presionó otra tecla. Ahora la pantalla mostró texto. Correos electrónicos. Con fecha. Con remitente y destinatario claramente visibles. El email de Valeria. El email del doctor. Necesitamos evaluación psiquiátrica que demuestre demencia senil avanzada, leyó César en voz alta. Incapacidad para tomar decisiones. Necesario para proceso de tutela. ¿Cuánto costaría su colaboración? Renata ahogó otro grito. Don Darío se puso de pie y caminó hacia Carlos. Lo miró directamente a los ojos. Muchacho, conocí a tu padre. Era un buen hombre. Un hombre de honor. Se estaría muriendo de vergüenza si pudiera ver esto. Carlos bajó la mirada. No pudo sostener los ojos del anciano. Hay más, dije yo, tomando el control de la situación otra vez. Muéstrales el asilo. El video cambió. Carlos y Valeria entrando al edificio gris de Valle del Sol. La fachada descascarada. Las rejas en las ventanas. El letrero desteñido. No era la residencia elegante de los folletos que me habían mostrado. Era un depósito de ancianos olvidados. Este lugar cuesta $1,000 al mes, expliqué mirando directamente a mi hijo. Justo lo que cubre mi pensión. $1,200.
menos 1000 para el asilo, 200 para ustedes. Y mi casa valuada entre 250 y 300.000 dólares. Un buen negocio, ¿verdad, Carlos? Mamá, yo nunca. Su voz se quebró. ¿Nunca qué? ¿Nunca planeaste encerrarme en ese lugar? ¿Nunca soñaste con vender mi casa? ¿Nunca calculaste cuánto dinero obtendrías de mi muerte en vida? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carlos. Pero yo ya no sentía compasión. Había gastado todas mis lágrimas en las noches solitarias, en las navidades sin él, en los cumpleaños olvidados. Samara, por favor, muéstrales el último documento, pedí. Samara sacó un papel oficial. Tenía el sello del banco. Este es el reporte de un intento de solicitud de préstamo fraudulento. 50.000 dólares usando esta propiedad como garantía. La firma no coincidió con la del archivo, por eso fue rechazado. Pero alguien lo intentó. ¿Alguno de ustedes quiere explicar quién fue? El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de Valeria y el llanto ahogado de Carlos. Yo tengo una teoría, continué. Creo que Carlos tomó mis llaves una de las veces que vino. Hizo copias. Creo que entraron a mi casa cuando yo no estaba. Buscaron documentos. Fotografiaron mi escritura. Intentaron falsificar mi firma. Y cuando eso falló, pasaron al plan B, declararme loca. Señora Pacheco, César tomó la palabra otra vez. Desea presentar cargos formales contra estas personas por los delitos de intento de fraude, conspiración, falsificación de documentos y planeación de privación ilegal de libertad. Todos los ojos estaban sobre mí. Carlos me miraba con una mezcla de terror y súplica. Valeria había perdido toda su arrogancia. Parecía un animal acorralado. Todavía no, respondí. Primero quiero que entiendan algo. Me acerqué a Carlos. Quedé frente a él. Tan cerca que podía ver las lágrimas en sus pestañas. Las mismas pestañas que yo había limpiado cuando era niño y lloraba por una rodilla raspada. Durante 71 años, yo fui tu madre. Te cargué en mi vientre. Te di de comer. Te cuidé cuando estabas enfermo. Trabajé doble turno para pagarte la escuela cuando tu padre murió. Me quedé sin comer más de una vez para que tú tuvieras comida en tu plato. ¿Recuerdas eso, Carlos? Él asintió sin poder hablar. Y todo ese tiempo, yo creí que estaba criando a un hombre bueno. A un hombre honesto. A alguien que cuidaría de mí cuando yo lo necesitara, como yo cuidé de él. Pero me equivoqué. Lo que crié fue un extraño. Un extraño con mi apellido y sin mi corazón. Mamá, por favor. No me llames mamá. Perdiste ese derecho el día que decidiste que yo valía menos que un poco de dinero. Me volteé hacia los invitados. Renata lloraba en silencio. Don Darío tenía la mandíbula apretada. Los demás miraban con expresiones de shock y disgusto. Quiero que todos ustedes sean testigos de lo que voy a decir ahora. César, Samara, asegúrense de que quede grabado. César asintió. Luis ajustó la cámara desde la otra habitación. Carlos Pacheco, dije con voz firme y clara, desde este momento dejas de ser mi hijo. Te desheredo completamente. No recibirás ni un centavo de mí, ni un objeto de esta casa. Nada. Valeria Olivares, eres cómplice de todo lo que él planeó. Los dos están muertos para mí. No puedes hacer eso, gritó Valeria poniéndose de pie otra vez. La ley te obliga a dejarle algo. Somos familia. Samara sonrió fríamente. En realidad, la señora Pacheco puede disponer de sus bienes como desee. Y ya lo hizo. Todo está en un fideicomiso irrevocable. Firmado. Certificado. Legal. Ustedes no tienen ningún derecho sobre nada. Además, agregó César, dado el material que tenemos, podrían enfrentar cargos criminales. Eso depende de lo que la señora Pacheco decida. Pero les sugiero que consigan un buen abogado. Uno mejor que el que consultaron para robarle a una anciana. Carlos cayó de rodillas frente a mí. Literalmente de rodillas. Con las manos juntas como si rezara. Mamá, por favor. Fue un error. Todo fue un error. Yo te quiero. Eres mi madre. No puedes hacer esto. Lo miré desde arriba.
Ese hombre de 40 y tantos años llorando a mis pies. Y no sentí nada. Ni amor. Ni odio. Ni siquiera lástima. Solo un vacío donde antes había estado mi corazón de madre. Levántate, ordené. Ya no tienes que actuar. Ambos sabemos la verdad. Él se levantó tambaleante. Valeria lo tomó del brazo, más para sostenerse ella que para sostenerlo a él. Tienen 5 minutos para salir de mi casa, dije mirando el reloj en la pared. Si no lo hacen, César llamará a la policía y entregaremos todas las pruebas esta misma noche. ¿Entendieron? Esto no se va a quedar así, amenazó Valeria encontrando algo de su voz otra vez. Vamos a pelear. Vamos a demandarte. Vamos a... ¿Van a qué? La interrumpí. ¿Van a contratar abogados con qué dinero? ¿Van a comprar su casa de $300,000 con qué enganche? ¿Van a hacer qué exactamente? No tuvieron respuesta. Porque finalmente entendieron. Habían perdido. Completamente. Totalmente. Sin posibilidad de recuperación. Carlos caminó hacia la puerta como un zombi. Valeria lo siguió. Antes de salir, mi hijo se volteó una última vez. Mamá. Vete, dije sin emoción. Y no vuelvas nunca. La puerta se cerró detrás de ellos. El silencio que siguió fue profundo. Sagrado casi. Después de que la puerta se cerró, me quedé de pie en el centro de mi sala mirando ese pedazo de madera como si pudiera ver a través de él. Como si pudiera ver a Carlos y Valeria bajando las escaleras, subiendo a su autocaro, alejándose de la vida que habían planeado robar. Renata fue la primera en moverse. Se acercó y me abrazó sin decir palabra. Sentí sus lágrimas mojando mi hombro. Don Darío se acercó también y puso su mano áspera sobre mi brazo. Hiciste lo correcto, Inés, dijo con voz grave. Lo correcto no siempre es lo fácil. Los otros invitados se despidieron uno por uno. Cada uno con palabras de apoyo. Cada uno prometiendo que si alguna vez necesitaba algo, solo tenía que llamar. Cuando el último salió, quedamos solo César, Samara, Luis y yo. ¿Cómo te sientes?, preguntó César. Vacía, respondí honestamente. Pero también, libre. Por primera vez en años, me siento libre. Samara comenzó a recoger los documentos. Luis desmanteló el equipo de grabación. César se sentó conmigo en el sofá. Todavía no hemos terminado, dijo suavemente. Esto fue solo la confrontación. Ahora viene la parte legal. Tenemos que decidir si presentamos cargos criminales o si simplemente aseguramos que nunca puedan acercarse a ti otra vez. ¿Qué recomiendas? Honestamente, con toda esta evidencia, podrían ir a prisión. Especialmente con el tema del doctor Cedillo. Fraude, conspiración, falsificación de documentos. Estamos hablando de años de cárcel potenciales. Me quedé en silencio pensando. ¿Quería ver a mi hijo en prisión? ¿Quería ser la responsable de destruir completamente su vida? Pero, continuó César, también podemos hacer algo diferente. Podemos presentar una orden de restricción. Prohibirles legalmente acercarse a ti o a tu propiedad. Podemos asegurarnos de que el doctor Cedillo pierda su licencia y enfrente sus propias consecuencias. Y podemos mantener toda esta evidencia como garantía. Si alguna vez intentan algo otra vez, entonces sí, vamos con todo. Eso, dije finalmente. Eso es lo que quiero. No quiero verlo en prisión. Ya no es mi hijo, pero tampoco quiero ser su verdugo. Solo quiero que me dejen en paz. Entonces eso haremos, Samara cerró su maletín. Mañana a primera hora presentamos la orden de restricción. También voy a enviar toda la información sobre el doctor Cedillo al colegio médico y a la fiscalía. Ese hombre va a perder todo. ¿Y mi casa? ¿Mi dinero? Todo está protegido. Completamente, aseguró César. El fideicomiso es irrevocable. Nadie puede tocarlo. Tu pensión entra directamente a una cuenta nueva que solo tú controlas. Tu testamento está actualizado dejando todo a instituciones de caridad. Carlos y Valeria no tienen ningún camino legal para obtener nada. Después de que todos se fueron, me quedé sola en mi casa. El silencio era diferente ahora. No era el silencio pesado de la soledad y el abandono. Era el silencio de la paz.
del final de una batalla. Caminé por cada habitación apagando luces. En la cocina, recogí los platos de la cena. La comida que había preparado para lo que pensé que sería mi última cena con mi hijo. Guardé las sobras en el refrigerador. Mañana las llevaría a don Darío. Él sabría apreciarlas. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Sin pesadillas. Sin despertarme cada hora preguntándome qué estarían planeando. Sin ese peso constante en el pecho. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. César y Samara presentaron todos los documentos necesarios. La orden de restricción fue aprobada en 48 horas. Carlos y Valeria tenían prohibido acercarse a menos de 100 metros de mí o de mi propiedad. Si lo hacían, irían directamente a prisión. El doctor Cedillo fue citado por el colegio médico. Cuando se enfrentó a la evidencia de los correos electrónicos y las fotografías, no tuvo defensa. Le suspendieron la licencia de inmediato. Escuché después que también enfrentaba cargos criminales. Su carrera estaba terminada. Una semana después del enfrentamiento, César me llamó. Inés, Carlos contrató un abogado. Quieren negociar. ¿Negociar qué? No tienen nada que negociar. Quieren que retires la orden de restricción. Dicen que Carlos quiere disculparse apropiadamente, que quiere intentar reconstruir la relación. Reí. Una risa amarga. Diles que no. Diles que la orden de restricción se mantiene. Diles que no quiero sus disculpas. No quiero nada de ellos. ¿Estás segura? Completamente segura. Pero las llamadas no se detuvieron ahí. Carlos consiguió mi nuevo número de alguna manera. Me llamó llorando. Dejó mensajes de voz suplicando, diciendo que lo sentía, que había sido débil, que Valeria lo había manipulado. Todas las excusas que alguien puede dar cuando finalmente enfrenta las consecuencias de sus acciones. Bloqueé el número. Cambié mi número otra vez. Le di el nuevo solo a las personas en las que confiaba. Un mes después, Renata me contó que había visto a Carlos y Valeria. Estaban vendiendo cosas. Su auto caro. Ropa de diseñador. Joyas. Aparentemente habían gastado más dinero del que tenían anticipando mi dinero. Ahora estaban endeudados. Desesperados. ¿Cómo te hace sentir eso?, preguntó Renata. Nada, respondí honestamente. No siento nada. Y era verdad. El amor que había sentido por mi hijo se había extinguido como una vela sin oxígeno. No lo odiaba. Simplemente ya no existía para mí. 2 meses después del enfrentamiento, estaba en el mercado comprando verduras cuando vi a Valeria. Estaba en el pasillo opuesto. Se veía diferente. Sin maquillaje. Con ropa simple. El cabello sin arreglar. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi miedo en su mirada. Miedo de que yo gritara. De que causara una escena. De que la humillara públicamente como ella me había humillado a mí. Pero no hice nada de eso. Simplemente aparté la mirada y seguí con mis compras. Ella no valía ni un segundo más de mi atención. En el tercer mes, César me visitó con noticias. Carlos y Valeria se están divorciando. No me sorprende. El plan era el dinero. Sin dinero, no hay razón para estar juntos. Hay algo más. Carlos vendió el apartamento donde vivían. Aparentemente se va a mudar a otra ciudad. Dice que quiere empezar de nuevo lejos de aquí. Bien por él, dije sin emoción. Espero que su nueva vida sea mejor que la que intentó construir sobre mis cenizas. César me miró con algo parecido a la admiración. Eres la mujer más fuerte que conozco, Inés. No soy fuerte, César. Solo soy una mujer que se cansó de ser débil. Pero había algo más que necesitaba hacer. Una última pieza que necesitaba cerrar. Llamé a Elisa Lozano, la investigadora. Elisa, necesito un último favor. Dime. Necesito que averigües sobre Residencia Valle del Sol. Ese asilo donde querían encerrarme. Quiero saber cómo tratan a los ancianos ahí. Una semana después, Elisa llegó con un reporte que me heló la sangre. Valle del Sol tenía múltiples quejas por maltrato. Ancianos desnutridos. Falta de atención médica.
Condiciones insalubres. El lugar estaba bajo investigación, pero seguía funcionando por tecnicismos legales. ¿Cuántos ancianos hay ahí?, pregunté. 22 actualmente. ¿Y cuánto costaría moverlos a un lugar mejor? Elisa me miró confundida. ¿Qué? Tengo ahorros. $60,000 que guardé durante toda mi vida. Pensaba dejárselos a Carlos. Pero ahora ese dinero no tiene destino. ¿Cuánto costaría pagar por el traslado de esos ancianos a una residencia digna? Al menos por 6 meses mientras encuentran algo mejor. Elisa hizo cálculos. Probablemente unos $50,000. Tal vez un poco más. Hazlo. Usa mi dinero. Sácalos de ahí. Que al menos algo bueno salga de todo esto. Y así fue como 22 ancianos que iban a ser mis compañeros de encierro terminaron siendo rescatados. Como el dinero que Carlos codiciaba terminó salvando vidas en lugar de destruir la mía. Cuando todo estuvo hecho, cuando los ancianos fueron trasladados y la investigación sobre Valle del Sol se intensificó hasta que finalmente cerraron el lugar, me senté en mi patio una tarde soleada con una taza de té. Miré mi casa, mi jardín, mi vida. Todo seguía siendo mío. No porque hubiera peleado con violencia. No porque hubiera gritado o amenazado. Sino porque había usado la única arma que realmente importa, la verdad. La verdad fría, dura, documentada, innegable. La verdad que no necesita gritos porque habla por sí misma. Han pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses desde que cerré la puerta detrás de Carlos y Valeria por última vez. 6 meses desde que recuperé mi vida. Esta mañana me desperté temprano, como siempre. Pero ahora es diferente. No me despierto con ese peso en el pecho. No me pregunto qué estarán planeando. No espero llamadas que nunca llegan o visitas que solo traen dolor. Me despierto en paz. Preparé mi café y salí al patio. Las flores que planté el mes pasado están comenzando a florecer. Rosas amarillas. Siempre me gustaron las rosas amarillas, pero Carlos decía que eran ordinarias. Que las rosas debían ser rojas o blancas. Ahora tengo todo un jardín de rosas amarillas y nadie me dice que son ordinarias. El timbre sonó mientras regaba las plantas. Era Renata con una canasta de pan dulce recién horneado. Pensé que podríamos desayunar juntas, dijo sonriendo. Me encantaría. Nos sentamos en la cocina, la misma donde había servido tantas comidas a un hijo que nunca las apreció. Pero ahora esa cocina tiene nuevos recuerdos. Desayunos con Renata. Almuerzos con don Darío. Cenas con las señoras del grupo de tejido al que me uní el mes pasado. ¿Supiste?, preguntó Renata untando mantequilla en su pan. Carlos se fue de la ciudad. Alguien lo vio subiendo a un autobús con 2 maletas. Eso era todo lo que le quedaba. Lo sé, respondí. César me lo contó. ¿Y cómo te sientes? Me tomé mi tiempo para responder. Bebí un sorbo de café. Miré por la ventana hacia mi jardín. Me siento como si hubiera cerrado un libro muy largo y muy triste. Y ahora estoy lista para comenzar uno nuevo. Renata sonrió y tomó mi mano sobre la mesa. Eres una inspiración, Inés. De verdad. Después de que ella se fue, recibí una llamada de César. Inés, tengo noticias. ¿Recuerdas los 22 ancianos que ayudaste a trasladar? Por supuesto. Uno de ellos, un señor de 82 años llamado don Luis Cedillo, resulta que es bastante rico. Tiene una pensión generosa y propiedades. Pero no tenía familia que lo cuidara, por eso terminó en Valle del Sol. Quiere conocerte. Quiere agradecerte personalmente. No es necesario, César. Lo hice porque era lo correcto. Lo sé, pero él insiste. Y hay algo más. Él y otros 5 ancianos del grupo están juntando dinero para crear una fundación. Una fundación que ayude a ancianos en situaciones de abuso o abandono. Quieren que tú seas parte de la directiva. Me quedé en silencio procesando eso. Una fundación. Ayudar a otros que están pasando por lo que yo pasé. Inés, ¿sigues ahí? Sí, estoy aquí. Dile a don Luis que me encantaría conocerlo. Y que sí, que cuenten conmigo para la fundación. Cuando colgué,
Me quedé sentada en mi sala mirando alrededor. Esta casa que Carlos quería venderme por debajo. Esta casa que para ellos era solo una transacción de $300,000. Esta casa era mi vida. Mi historia. Y ahora también sería el comienzo de algo más grande. Esa tarde fui al banco. No a cobrar mi pensión, sino a abrir una cuenta nueva. Una cuenta para la fundación. Deposité los $10,000 que me quedaban de mis ahorros después de ayudar con los traslados. Era un comienzo pequeño, pero los comienzos siempre son pequeños. Cuando salí del banco, el sol estaba comenzando a ponerse. Caminé por el parque cerca de mi casa. Vi familias paseando, niños jugando, parejas de ancianos tomados de la mano. Y por primera vez en años, no sentí envidia. No sentí dolor por lo que perdí. Solo gratitud por lo que encontré. Encontré mi fuerza. Encontré mi voz. Encontré mi valor. Llegué a casa cuando ya estaba oscureciendo. Encendí las luces y me preparé una cena sencilla. Sopa de verduras. Pan tostado. Un vaso de agua. Comí despacio, saboreando cada bocado. Nadie me miraba con desprecio. Nadie me hacía sentir que no merecía estar ahí. Después de cenar, saqué mi teléfono y miré las fotos viejas. Había una de Carlos cuando tenía 5 años. Sonriendo sin un diente delantero. Cubierto de lodo después de jugar en el parque. Yo estaba detrás de él en la foto, riéndome también. Esa mujer en la foto. Esa madre feliz. Ella hizo lo mejor que pudo. Amó con todo lo que tenía. No fue su culpa que su amor no fuera suficiente para crear un buen hombre. Algunos árboles crecen torcidos sin importar cuánto sol reciban. Borré la foto. Borré todas las fotos de Carlos. No con rabia. Con aceptación. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Las páginas en blanco que venían eran mías para llenar como yo quisiera. Me acosté temprano esa noche. Pero antes, escribí algo en mi diario. Algo que necesitaba dejar registrado. Mi nombre es Inés Pacheco. Tengo 72 años. Durante la mayor parte de mi vida, me definí por mis relaciones. Esposa de, madre de, viuda de. Pero esas definiciones me las dieron otros. Ahora me defino yo misma. Soy Inés. Sobreviviente. Luchadora. Mujer libre. Mi historia no terminó cuando mi esposo murió. No terminó cuando mi hijo me traicionó. Mi historia apenas comienza. Cerré el diario y apagué la luz. En la oscuridad de mi habitación, pensé en todo lo que había pasado. En cómo había comenzado como una víctima silenciosa y había terminado como una guerrera tranquila. No necesité gritar para ser escuchada. No necesité violencia para ganar mi batalla. Solo necesité coraje. El coraje de ver la verdad. El coraje de actuar. El coraje de dejar ir lo que ya no me servía, incluso si ese algo llevaba mi apellido. Mañana tengo una reunión con don Luis y los otros ancianos. Vamos a empezar a planear la fundación. Vamos a crear algo que ayude a otros a no sufrir lo que nosotros sufrimos. Vamos a convertir nuestro dolor en propósito. Y después de la reunión, voy a ir al salón de belleza. Voy a cortarme el cabello. Un corte moderno. Algo diferente. Porque estoy cansada de verme en el espejo y ver a la misma mujer de siempre. Quiero ver a la nueva Inés. La Inés que nació de las cenizas de la traición. En algún lugar de esta ciudad, o tal vez en otra ciudad, Carlos está empezando su nueva vida. Espero que haya aprendido algo. Espero que algún día mire hacia atrás y entienda lo que perdió. No el dinero. No la casa. Sino a una madre que lo hubiera amado incondicionalmente hasta su último aliento si él hubiera sido digno de ese amor. Pero eso ya no es mi problema. Él eligió su camino. Yo elegí el mío. Y mi camino es de luz. De paz. De propósito. Me quedé dormida con una sonrisa en los labios. Soñé con mi jardín lleno de rosas amarillas. Soñé con una casa llena de risas nuevas. Soñé con una vida que finalmente era mía. Porque al final, eso es lo que esto siempre fue. No una historia de venganza, sino una historia de liberación. De una mujer que estuvo perdida y se encontró a sí misma. De una madre que dejó de serlo para poder ser simplemente Inés.
Mi nombre ya no está atado al de ellos. Mi historia ya no está definida por su traición. Mi vida ya no está en sus manos. Mi nombre es Inés Pacheco. Tengo 72 años. Y mi historia apenas comienza. Esta vez, la escribo yo. Con mis propias palabras. En mis propios términos. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarme eso. Amanecí sabiendo que cada día que viene es un regalo que me di a mí misma. No esperé que me salvaran. Me salvé sola. No esperé justicia del cielo. La construí con mis propias manos. Y si hay algo que quiero que otras mujeres sepan, otras madres, otras ancianas que están pasando por lo que yo pasé, es esto: nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar tu vida. El amor de madre es poderoso. Pero el amor propio es más poderoso todavía. Y yo finalmente aprendí a amarme más de lo que amaba la idea de ser madre. Esa lección me costó 71 años aprenderla. Pero ahora que la sé, nada ni nadie me la puede quitar. Mi nombre ya no es el suyo. Mi historia apenas empieza.